desde esta iglesia de la María, aquí en Ciudad Jardín, al sur, al lado de Pance, en nuestra querida ciudad de Cali. Envío mi saludo a todos los que siguen la Santa Misa del Día del Señor. Es un saludo en el que también me acompañan el párroco de esta comunidad, el padre Sebastián Zuluaga, su vicario cooperador, el padre Jaime Mata Bajoy, y este grupo representativo de feligreses que hemos podido acoger hoy aquí en la celebración de la Eucaristía dentro de los límites de aforo impuestos por la pandemia. Y este saludo quiero que llegue a todos, de manera muy especial a las personas que están enfermas, en clínicas, hospitales, en sus casas. De manera muy especial a todas las situaciones de dolor, de sufrimiento, que pueden estar allí inmersos en ellas muchos de ustedes, hermanos y hermanas. Y es un saludo que les enviamos hoy desde esta iglesia de la María, no solamente como una voz de ánimo, de aliento, sino también invitándolos a compartir nuestra gratitud a Dios por esta comunidad parroquial fundada un 5 de febrero del año 1996, es decir, hace 25 años. Son las bodas de plata de esta iglesia de la María, y yo invito a los fieles aquí y a ustedes allá en sus casas a que demos el aplauso de agradecimiento a Dios. Muchos años de vida a esta comunidad parroquial, que recoge mucha feligresía de Cali, que fue muy famosa desde el año 99, por allí creo que hacia el 30 de mayo, cuando se dio aquí una acción violenta de secuestro masivo, colectivo, a la feligresía de esta parroquia por un grupo armado. Ya ese hecho quedó muy en el pasado, pero pues todavía Colombia no ha sanado las heridas de estas violencias que tristemente toman otras formas, otras características, pero siguen causando terrible dolor a nuestro país. Un dolor ahora mucho más fuerte cuando está unido también a esta tragedia de la pandemia de la COVID-19. Queremos que la fe sea siempre una luz de consolación, de aliento, de esperanza, una fuerza que le llega a nuestro cuerpo débil, golpeado por la enfermedad, por el dolor, por la tragedia. Gandhi, el gran líder de la India, decía que el ser humano es un escolar y el dolor es el principal maestro de su propia vida. El dolor maestro de nuestra vida.
Y es que la realidad del dolor no la podemos desconocer, ni simplemente obsesionarnos por no tenerlo. Si nos llega el dolor, y es casi inevitable tenerlo en algún momento de la vida, lo más importante es no dejarlo volver sufrimiento. El sufrimiento es cuando ese dolor no se asume, no se le buscan las causas y no se busca solucionarlo, superarlo. Cuando ese dolor se vive en la soledad y no hay una mano solidaria, fraterna. Cuando ese dolor sencillamente nos vuelve masoquistas o a otros los vuelve sádicos que encuentran gusto en producirle dolor a los demás. La palabra que estamos escuchando precisamente en este domingo 7 de febrero nos presenta esa acción de Cristo Jesús que prioriza, pone en primer plano el dolor, el sufrimiento y busca el contacto con los enfermos para darles alivio, para hacer como lo dice el Evangelio con la suegra de Simón, darle la mano, tomarla de la mano y levantarla de la cama en donde la tenía sometida a la fiebre y rehabilitarla para que ella se vuelva una servidora, se puso a servirles. Es que el ser humano tiene un cargo en la vida y es el de ser un servidor, el de estar siempre al servicio unos de otros. Jesús mismo dice que Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nos llama a todos a hacernos servidores unos de otros. El que quiera ser el primero entre ustedes, hágase servidor de todos. Podríamos decir que ese es el mandato más práctico que nos da Jesús, más existencial. Hazte servidor de los demás, háganse servidores. Pues esto es lo que Jesús nos testimonia con palabras y con hechos. El Evangelio nos da una pintura muy hermosa de una jornada de Jesús, una jornada que comienza un sábado en la sinagoga de Cafarnaúm y sale de la sinagoga y la jornada sigue en la casa donde vive Jesús junto con 3 familias: Simón, Pedro y su familia, incluida su suegra; Andrés, hermano de Pedro, también casado, y su familia; y Jesús, que era huésped también allí, tenía su casa aquí junto con estos discípulos. Y es interesante esa jornada en la casa. Jesús no es indiferente a nadie ni a nada de lo que ocurre en una casa. Lo primero que sabe es que está enferma la señora, la suegra de Pedro. Y lo primero que hace es acercarse a ella para darle esa gracia de la salud. Pero Jesús también añade a su jornada no solo la sinagoga y la casa, sino la calle. La gente se agolpa en multitud y Jesús se involucra con ellos, comunicándoles la palabra, sanándolos,
dándoles esa gracia de la libertad interior frente al mal y frente a la enfermedad. Pero la jornada de Jesús no termina ahí. Va a descansar y muy de madrugada se levanta y busca un descampado para orar. Se dedica a esta intimidad con el Padre Dios en la oración, a solas, solamente Él y el Padre. Pero allí llegan también Simón, Andrés, los discípulos a buscarlo y a decirle: te busca todo el mundo te busca. Y Jesús, en vez de ir al encuentro de esa multitud que lo busca, dice: no, vámonos a otras poblaciones, que para esto fui enviado. Y se dedica a recorrer toda la comarca, la Galilea. Esos escenarios nos muestran la actividad de Jesús y las prioridades que Jesús le da en la vida al sufrimiento, a los que sufren. Las prioridades que Jesús le da a la familia. La prioridad que le da Jesús a la oración, a la soledad, a la intimidad con Dios. La prioridad que le da Jesús a la evangelización, a llevar la buena nueva de Dios, de su reino, a muchas personas. Preguntémonos cuáles son las prioridades de mi vida. Y preguntémonos si yo ya estoy experimentando esa libertad que da Jesús. Jesús es la fuerza liberadora de Dios. No solamente porque nos libere del dolor, sino porque nos libera del sufrimiento, llenando nuestro corazón del amor de Dios. No solamente nos libera del sufrimiento, nos libera de la esclavitud del mal, del maligno. En su tiempo se expresaba como la posesión diabólica, como estar poseídos por una fuerza mala. Nuestra sociedad tiene mucha gente poseída, dominada por fuerzas muy malas. De otra manera no tendríamos estas tragedias de masacres, asesinatos, crímenes, horrores, narcotráfico, corrupción, todas estos dramas de injusticias y de faltas de solidaridad. Todo esto indica que hay mucha gente poseída por el mal, dominada por las malas inclinaciones y tendencias del ser humano. Necesitamos la liberación, porque si no somos libres tampoco vamos a ser capaces de ser desprendidos, como nos dice Pablo bellamente en la segunda lectura, de tener un corazón que hace gratis las cosas, no por interés, por apegos. Si no somos liberados interiormente, no tenemos tampoco la capacidad de servir a los demás. Solo se hace uno servidor si es libre. Pablo incluso llega a decir que siendo el libre se hace esclavo de los demás, débil con los débiles, fuerte con los fuertes, para ganarlos a todos. Ese es el cristiano, hombre, mujer libres, que nos hacemos servidores e incluso esclavos de los demás, por propia voluntad, por amor. Si no somos libres interiormente, no tenemos esta capacidad de ser solidarios. Cristo nos libera. La vida no es una prisión como la de un jornalero o un esclavo, o la de un soldado esclavo de la milicia, como dice en la primera lectura de Job. La vida no es un sinsentido que mañana se acaba, somos un soplo que pasa. La vida es una misión. Somos enviados como Jesús, como se sintió también Pablo,
ay de mí si no evangelizara. Somos enviados unos a otros. Retomemos la vida. Y ahora, cuando vamos a tener el 11 de febrero, ya el próximo jueves, la Jornada Mundial de los Enfermos, el día de Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero, oremos, unámonos, hagámonos más solidarios con los enfermos, con los que padecen todo tipo de dolencias. Ojalá fuera un día de gran solidaridad en una sociedad como la colombiana, que tiene el grave riesgo de la indiferencia, de familiarizarse con todo, de dejar que nos pasen por encima masacres, horrores, corrupciones, engaños, y nosotros ahí, porque no sabemos qué hacer. Que despierte en nosotros la solidaridad y la voluntad de hacernos servidores de las mejores causas, sobre todo del bien de las personas. Lo imploramos con la intercesión de María, invocada en este templo, y de Nuestra Señora, la misma Virgen María, invocada con el título de Lourdes, patrona de los enfermos. Salud de los enfermos, le decimos a María. Salus infirmorum, ruega por nosotros. Amén.